solamente tengo 5 minutos. 4 porque ya se tardaron mucho. ¿Qué se necesita? Saber que somos humanos, saber que el cuerpo se cansa y que si ustedes no están hablando se van a dormir. Creo que ya despertaron todos, espero. Lo mismo pasa con los niños. A mí de nada me va a servir en la práctica tener todas las teorías, saber todas las metodologías, tener 1.000.000 estrategias y el niño se me va a dormir en clase. ¿Qué se necesita? Saber responder a lo que se me demande en cualquier situación. Que si tengo, como maestra, ¿cómo vas a dar español? Ah, bueno, ¿cuál es el enfoque? ¿Quién me ayuda a decirme cuál es el enfoque? Técnicas sociales del lenguaje. El niño tiene la capacidad de demostrar, de expresar sentimientos, emociones de manera verbal y escrita. Casi me leyeron el programa. Que se comunique, punto. Efectivamente. Entonces el niño ya se sabe qué es un sujeto, qué es el verbo, qué es esto, qué es el otro. Hijo, pásale a hablar. Oye, ¿qué opinas de esto? Bueno, hazlo por escrito. No hay una comunicación. ¿Qué se necesita? Que conoce? Me robo el discurso maestro respecto al documento de perfiles. Saber, bueno, conocer a nuestros alumnos, saber cuáles son las metodologías, saber de lineamientos, tener ética profesional, es lo que se les va a preguntar, atender la diversidad. Y bueno, creo que vi a muchos en el celular, creo que estaban en Facebook, tal vez, y han de saber mucho de memes. Hay un meme que dice en la página de docentes con ganas o algo así. Bueno, con ganas de trabajo. Decía, estaban sobre el examen de oposición y le pregunta uno a otro, oye, ¿y tú qué estudiaste? La ley general, esto, el artículo tal, el acuerdo 592, el 716, el 717, el 659, este de preescolar, lo de transparencia, lo de atención a diversidad, bla, 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 la ley general de educación, repasé lo de violencia, repasé esto, repasé el otro. Todo eso para un examen, y le contesta, no, todo esto para ser un docente. ¿Por qué? Porque yo ya hice mi examen. Cuando hice mi examen, dice, se pregunta el examen, de acuerdo al punto número 5 de la normalidad mínima, ¿cuántos rasgos son de normalidad? 8. De acuerdo al punto número 5 de la normalidad mínima, ¿qué harías si tu alumno presenta tal situación? Y venían algunas opciones. Entonces, para resolver eso dices, bueno, a ver, ¿cuál es la normalidad mínima? Esto. Al punto 5 es esto. Voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque ya lo sé. Porque es algo con lo que estoy desarrollando mi trabajo. Ser idóneo sí es tener el conocimiento, pero también es saberlo aplicar. El examen es en computadoras y ya me sentaron en una, al lado tenía otra compañera, al lado a otro. Estaba resolviendo las mías y dije, ay, en esta no me acuerdo, porque pues también no me lo sé todo. Y así volteé a ver al de mi compañera un poquito y no era la misma pregunta, no era el mismo examen. Bueno, o sea, sí, pero en diferente orden, y dije, ni modo, a ver, piénsale. Pero me di cuenta que yo iba en la pregunta 97, la chica de al lado iba en la pregunta 25. El examen dura 3 horas, entonces son 3 horas, espacio, 3 horas. En el primero me tardé 2 horas y media en hacer el examen. Lo terminé y cuando acabé ya levanté mi manita, me iba a salir. Y la persona de al lado iba en la pregunta número 100 y faltaba media hora para acabar. Salí a mi recreo, regresé para el segundo examen, que es el de aspectos éticos profesionales. Igual son 3 horas, yo lo acabé en 1 hora y media. No digo que el que acaba primero sabe más, no se malentienda. Pero es ahí donde ustedes tienen una ventaja para ser idóneos, porque son normalistas. Y porque somos normalistas, me incluyo e incluyo a muchos de los que estamos aquí. Un normalista sabe teoría y sabe práctica. Cuando yo llegué al examen había varios maestros, pues ya como 20 y tantos, 30 y pocos,
y traían su programa, traían un buen de cosas y estaban repasando y qué viene esto, qué viene el otro y a ver qué dice la sección 3 del párrafo 5 del lineamiento 1.4445 dice esto. O sea, no es aprendérselo todo textual, es tener como unas ideas. Y yo dije, ay, creo que ya perdí mi plaza. Y me fui a comer un tamal, ya después hice el examen. Pero cuando me preguntaban, ¿qué vas a hacer, maestra? Si llega este niño, dije, hago esto. ¿Y en qué parte del consejo técnico ¿en qué sesión del consejo técnico se toman estos acuerdos o se trabaja entre escuelas? ¿Y cuál es el propósito del trabajo en escuelas? Yo hice mi servicio en la primaria 24 de febrero, la maestra nos brindó mucha oportunidad para inmiscuirnos en el consejo técnico y dije, ¿cuál fue? En esta, y lo contesté. Y cuando salimos al recreo me encontré a esos maestros precisamente, es que preguntaron del consejo técnico y cuando vimos, ¿dónde dice lo de los consejos técnicos? ¿Dónde viene esto? ¿En qué guía? A ver, saca tus guías. Y yo como que hoy... Siendo normalistas les llevamos una gran ventaja. ¿Por qué? Porque trabajamos con padres de familia y la maestra fue testigo de que hice muchas actividades con padres de familia porque la normal me lo permitía, pero también porque yo quise. En séptimo y octavo semestre no estamos frente a juntas, no hay salidas con padres de familia y yo con padres de familia me llevé a los niños a 2 museos, hice una macrogimnasia y una exposición en clase. Pero es porque uno quiere. Lo que se necesita para ser idóneo es que ustedes se quiten la flojera y usen el celular para cosas útiles. En Facebook también hay mucha información, está la nueva plataforma Docente Aprende 2.0 y ahí pueden sacar mucho material, muchas estrategias. ¿Qué se necesita para ser idóneo? Entender que están en un proceso de formación, de que aprovechen esta oportunidad, de que, ok, necesito saber esto, necesito saber el otro, en mi normal el director no nos brinda esas posibilidades. Bueno, me voy a foros, me voy a encuentros, me voy a pláticas, me voy a talleres que hay para muchos maestros y hasta gratis. Es lo más triste, que son gratis y que no estamos yendo. Bueno, si mi normal no me ofrece eso, yo busco. Ese es ser maestro y eso es ser idóneo. No conformar, hasta que la maestra me explique. Hasta que el director haga un encuentro con expertos o cosas así. No, o sea, ser idóneo es buscarlos ustedes, es formarse ustedes y es tener los conocimientos para poder aplicarlos. Eso para mí es lo que se necesita para ser idóneo. Gracias. Yo voy a ser muy concreta en este punto. Efectivamente, para ser idóneo no solamente es el examen. Necesito tener la vocación, y no solo vocación, la pasión para ser docente. El ser idóneo implica muchísimos aspectos. El conocer, efectivamente, el ser normalista tenemos muchas ventajas. Bien lo decía la maestra Sol, la teoría y la práctica, lo cual muchos no lo tenemos, no lo tienen. El que yo conozca la teoría, ustedes ahorita están empapados en teoría, el que yo conozca mi práctica, el que yo pueda resolver situaciones, conflictos, problemas, voy a ser idóneo. Yo no he tenido la fortuna, y lo digo así, en presentar el examen. Pero si yo sé la teoría, si yo conozco cada uno de los documentos que tengo a mi alcance y más de ellos, voy a ser idóneo. Si yo conozco y sé resolver las situaciones, porque tengo entendido que la mayoría del examen, la mayor parte del examen, son situaciones que tengo que resolver. En sus prácticas, enfréntense a situaciones, no solamente a la teoría. Aprendan a resolver conflictos, involúcrense en los consejos técnicos, involúcrense, reitero, con los padres de familia, involúcrense con los profesores titulares. Eso es ser idóneo. El que yo quiera ser un maestro de excelencia, el que yo quiera ser un docente ejemplar, voy a tener todo.
Les voy a platicar un ejemplo de una maestra prelada que tengo ahorita. Hizo el examen, viene de escuelas federales, lo pasó. Su objetivo de ella es llegar al sindicato estatal, al CENSA. Por eso hizo el examen y ahorita llora a morir, porque no sabe nada administrativo, porque no tiene una metodología, no tiene un tacto para dar clase. Le digo, Erika, ¿por qué quisiste cambiarte si en la federal tenías todo? Porque pagan más en la estatal, porque tenemos más días económicos. Le pregunto, no sabe una planificación, porque allá en la federal pues tienen todo. Erika, ¿cómo vas a dar este contenido? Maestra, ni yo lo sé. Mi objetivo es llegar al sindicato. Mi objetivo es defender los derechos de los maestros. Eso no es ser idóneo, ¿eh? Entonces, yo sí quiero hacerles la invitación que si en verdad tienen la vocación, yo lo llamo pasión, y tienen el conocimiento, lo saben aplicar y lo saben resolver, van a ser idóneos. Porque al lograr eso, tienen todas las habilidades y tienen la actitud para poder presentar un examen y sobre todo para pasar. Si yo cambio mi actitud, todo cambiará. Y ese todo cambiará es lograr hacer idónea y un docente de pasión. Gracias. Bien, bueno, ser idóneo, yo tuve la fortuna de ya ser evaluada, fui evaluada en el primer grupo de docentes que fueron adquiridos para presentar el examen de permanencia. Cuando a mí me dieron la noticia, pues no había información alguna de dónde sacar cómo hacer una planeación didáctica, de dónde sacar cómo resolver algunas cuestiones que no teníamos ni idea. Y como dice la maestra, fue cuestión personal de cada quien investigar, buscar, innovar. Y yo les recomendaría a ustedes que sí es importante que checaran lo de perfiles, indicadores y parámetros de docente y técnico docente. En eso te manifiesta, como lo decía el maestro Sergio al principio, 5 dimensiones. Esas 5 dimensiones te dan todos los elementos que debe contener un maestro idóneo. Si tú cumples con esos elementos, tenlo por seguro que vas a salir en destacado o vas a salir con un puntaje bueno. El ser destacado no quiere decir que seas un maestro genial y que todo lo hagas bien, porque siempre estamos aprendiendo y siempre tenemos la inquietud por actualizarte, por innovar, por investigar. Es decir, entonces, que es muy importante checar esas 5 dimensiones. Les voy a comentar a grandes rasgos lo que es, porque realmente no me acuerdo mucho de todas. Ya pasó el trauma de la evaluación, entonces ya estoy más tranquila, pero sí me acuerdo de algunas. Por ejemplo, la primera dimensión dice un maestro que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y qué deben aprender. Es decir, un maestro que tenga dominio en el currículum, un maestro que conozca el desarrollo cognitivo de sus alumnos. Ustedes lo ven con Piaget, en qué etapa están, qué requieren, etc. La dimensión número 2 habla de un maestro que organiza y que evalúa lo que realiza. Es decir, entonces, un maestro, como ya lo mencionaron, que utiliza la evaluación con fines de mejora. No nada más califico por, sacó 8 y ya, sino hacer una evaluación real, una evaluación formativa que me permita a mí hacer devoluciones, que le permitan al alumno participar en su aprendizaje. Es decir, entonces, que yo puedo reorientar mi práctica docente y mejorar cada día lo que voy a realizar. El tercero, si no mal recuerdo, nos habla de un maestro que aprende constantemente. Un maestro que se reconoce como profesional y que aprende continuamente para que sus alumnos mejoren en el aprendizaje. ¿A qué se refiere esto? Como ya lo decíamos, a un maestro que siempre está en constante forma de actualización. Un maestro que no se conforma con lo que aprendió, con lo que viene en el plan y programas, sino que en todo momento está buscando algo más para poder ofertarlo a los alumnos. Esa es nuestra intención, que nuestros alumnos aprendan. No que yo me vuelva especialista, todólogo y que sea máster en todo, sino que yo lo pueda aplicar en lo que estoy haciendo en la práctica. El siguiente habla sobre un maestro que conoce todo lo que tiene que ver con lo legal y con lo ético.
asumirse como tal. Es decir, entonces ahí entran los principios filosóficos de los cuales hablaba el maestro Sergio, la normatividad, los acuerdos, las leyes generales. Eso es importante que lo conozcan y que lo tengan presente. Y por último, habla sobre la dimensión 5, la manera como te relacionas con tu comunidad, cómo participas dentro de la escuela y cómo te ves tú como figura ahí. ¿Qué gestión? Lo que mencionaba la maestra Sol al principio. Tú como docente debes de ser líder, tú como docente debes gestionar, tú como docente te debes inmiscuir en la participación de la escuela. En los consejos técnicos tenemos la oportunidad como docentes, ya cuando ustedes puedan participar en ellos, de aportar ideas. Tú como docente en un consejo técnico no te vas y te sientas, sino que tú aportas. Esta estrategia me funcionó, yo quisiera compartirla. El trabajo entre pares, que decía el maestro, muy importante. El intercambio entre escuelas, que es lo que se está llevando a cabo ahorita en los consejos técnicos, donde cada maestro da a conocer lo que tiene y lo que conoce para que tú puedas mejorar. Y cómo te comunicas con el padre de familia. Es muy importante aprender a ser asertivo en la manera en cómo resolvemos los problemas. Si el padre de familia está enojado, a veces el padre de familia, cuando está muy molesto, lo que quiere es que lo escuches, que tú entiendas la posición que él tiene. Entonces tú como docente debes de serlo bastante asertivo para darle la respuesta que él considera adecuada. Y entonces no hacer o llegar a problemas legales, como diría el maestro Sergio, que a veces son problemas chiquitos y nosotros los hacemos bien grandotes porque no somos asertivos a la hora de darle un adecuado tratamiento. Entonces esas son las 5 dimensiones que ustedes deben de dominar. Y se los prometo que si ustedes lo hacen, que si ustedes lo tienen consciente en cada uno de ellos, no hay manera de que no salgan idóneos y de que no vayan a ejercer o vayan a tener una inserción en el trabajo de manera exitosa. No hay ningún secreto, no hay una receta mágica que diga esta es la manera de hacerlo. Con que ustedes cumplan con esas 5 dimensiones, maestros, ustedes van a ser idóneos siempre. No se estudia para un examen, no se es idóneo solo para ser destacado. Se es idóneo toda la vida como maestro. Si quieres ser maestro, tienes que buscar ser idóneo siempre, porque esos son los maestros que destacan y esos son los maestros que jamás se olvidan, sean normalistas o sean de la formación que tengan. Entonces, ojalá y que eso ustedes lo puedan tener siempre para poder ser idóneos e inolvidables siempre. Gracias. Pues aquí mis compañeros ya retomaron principalmente ese documento que es el de PPI, parámetros, perfiles e indicadores, que es el que nos rige para precisamente esta situación del servicio profesional docente. Y pues yo quiero comentarles mi experiencia. Fíjense que cuando todo esto comenzó, de que ahora viene el servicio profesional docente, que nos va a evaluar, créanme que mis compañeros docentes y su servidora, pues así estábamos siempre, lo nuevo preocupa. Y dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos van a evaluar? ¿Qué va a suceder? Y comienza los primeros compañeros que van a evaluar. Una angustia, que yo todavía recuerdo sus caritas y solamente me concreté a decirles, no se angustien, hagan lo que les toca. Quiero también comentarles que yo estoy en nivel C en carrera magistral en el turno matutino y estoy en nivel B en el turno vespertino. Y van a decir, bueno, maestra, ¿cómo logró acreditar esas evaluaciones en carrera magistral? ¿De verdad que yo no me ponía a estudiar así mucho? Ay, unos días antes toda desesperada. No, les mentiría. ¿Qué era lo que hacía? Solamente la práctica. Venían preguntas en relación a precisamente cómo planeaba, cómo atendía conflictos. Y ahorita, en el servicio profesional docente, también habla de esos asuntos. ¿Cómo atendemos conflictos? Vienen ejemplos que mencionaba la compañera maestra. Entonces, si nosotros trabajamos lo que nos toca, en mi caso, ahorita yo ya presenté 2 exámenes para la promoción a nivel supervisor y los 2 los acredité, salí como idónea. Eso a mí me crea mucha satisfacción. ¿Pero por qué creen que los aprobé? Decían, no porque estoy yo ahí macheteando, exageradamente preocupándome por estudiar. No, porque hago lo que me toca. Si me preguntaban en ese momento la función de los consejos escolares de participación, como es algo que yo sí realizo como directora escolar,
si trabajo con padres de familia, eso me permite precisamente poder contestar esas preguntas. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, no se preocupen. Es el mensaje que yo les doy. No se preocupen. Solamente ahorita sus planificaciones hay que trabajarlas, esas dimensiones que mencionan los compañeros, y no tenemos otra cosa de qué preocuparnos. ¿Sí? Muchas gracias. Con eso es suficiente para que estén sumamente preocupados, diría yo. Y es que pareciera que en esa confianza que se va teniendo en los formadores, en los maestros, en los directivos, es que esa misma confianza de pensar que estamos haciendo cada quien lo que nos toca, nos hemos perdido en el camino. Porque es triste reconocer que cuando se trata de ir a observar realmente el funcionamiento de una escuela, pues resulta que medianamente están haciendo lo que les corresponde. Y el ser idóneo a partir de un examen, pues la suerte también les puede acompañar en esa mañana, definitivamente. Pero la práctica es la que les va a demandar una serie de habilidades y de competencias para ponerlas en práctica, y es cuando nos vamos a dar cuenta que el número 6 de prelación que tengo en la zona, el docente egresado de la UNAM, y el 3487 que tengo en otra escuela, al comparar las prácticas que tiene cada uno de ellos, bueno, pues ni depende de la carrera o en la escuela de la cual fue egresado, ni depende del número de prelación para poder decir que va a ser exitosa su práctica profesional. Lo que va a determinar es realmente las capacidades, los conocimientos, esas habilidades que se tienen y esos valores con los que se ha crecido durante su formación educativa, incluso desde el preescolar. Y es por ello que ante este nuevo modelo educativo que ya maneja la obligatoriedad desde el preescolar hasta el nivel superior, ¿no? Medio superior, hasta el nivel medio superior, es ahí en donde se encuentra realmente el mayor desarrollo de nuestras capacidades. Y retomando como referencia a este texto de perfil, parámetros e indicadores, bueno, pues nos podríamos tardar todo un semestre, dice el licenciado, abordándolo como una asignatura específica. Sin embargo, bueno, sí resulta claro el hecho de reconocer entre esos conocimientos como tal, todo el cuerpo teórico, hablando de ideas pedagógicas, metodológico en torno a enfoques curriculares de cada una de las asignaturas, en torno a cómo aprende el alumno, los procesos mentales por los que pasa o por los que tiene que pasar en cada una de las materias, y sobre todo en el dominio pleno de los contenidos del currículo. El saber hacer una suma en el pizarrón, el saber demostrar una teoría en ciencias naturales, el tener un dominio pleno de lo que implica hablar en público, de modelarle a nuestros alumnos la manera correcta de expresarnos. Todas estas habilidades son algo con lo que tendremos que estar creciendo desde ahorita, y que si hubo una carencia en nuestra instrucción primaria, secundaria, bachillerato, este es el momento para repensar qué es lo que nos hace falta. En torno a estas habilidades específicas, sin duda está el diseño y el desarrollo de situaciones de aprendizaje. En lo que tiene que ver con contenidos y con conocimientos, es entender qué voy a enseñar y a quién se lo voy a enseñar, a qué alumnos. Y en estas habilidades implica el preguntarnos cómo lo voy a enseñar, a partir de qué estrategias metodológicas, a partir de qué recursos didácticos, que hagan que el alumno realmente aprenda. Es la parte central de todo esto. Y sobre todo, ¿cómo voy a valorar que el alumno está realmente aprendiendo?
que tiene que ver con todos estos procesos de evaluación formativa. Y a partir de ello, no nada más aprenden los alumnos, hay que entender que como docentes aprendemos también de manera permanente a lo largo de nuestra vida profesional. Y entonces, ¿cómo voy a ir aprendiendo a lo largo del camino? No hay más que teniendo habilidades en torno a la reflexión de nuestra práctica y al estudio permanente, a la actualización constante. Y el hecho de tener un título de doctorado, de maestro, de 2 o 3 licenciaturas, implica un fuerte compromiso por demostrar que ese título es congruente con mi práctica profesional. Es muy fácil concluir una maestría o un doctorado en 2 o 3 años en alguna instancia educativa, pero lo que es más difícil es que se vea reflejado en nuestra práctica. Y es curioso, como supervisor escolar, encontrar dentro de los 200 maestros que integran la zona aproximadamente, con títulos de maestría o de doctorado, pero que cuando se trata de preparar el proyecto para la titulación, no vemos idea realmente de lo que quieren estudiar, de lo que quieren investigar. Y si nos ponemos un poquito más estrictos al revisar la práctica que están teniendo en sus escuelas, pues nos llevamos bastantes sorpresas, porque no es congruente esa preparación que tiene con las habilidades y las competencias que está poniendo en práctica. Entonces, lejos de eso, el proceso de actualización que tiene que haber en este ejercicio docente tendría que apuntar a esa posibilidad de convertirnos en autodidactas y en un trabajo autogestivo, en aprender a partir de nuestros propios recursos y acudiendo a aquellos espacios, como lo plantean las maestras, en donde tenga algo que aprender. Incluso si no me lo ofrece la escuela normal, el poder participar en foros, en diplomados, en otros espacios que son realmente una búsqueda personal de fortalecimiento en torno a mis habilidades. Eso es algo de lo que me da la idea de que un docente es idóneo ya en el ejercicio de su práctica. Y bueno, el reconocernos, primero que nada, en torno a estas habilidades, que somos comunicadores sociales. Y a partir de ello, yo no puedo pensar a un maestro que no es amante de la lectura. Un maestro que no lee no va a tener alumnos que lean, porque no va a tener la pasión por esta actividad. Es una habilidad fundamental para un proceso de actualización, para un proceso de formación académica después de una licenciatura. Si no sabemos leer, como una figura política que conocemos, ¿verdad? Indudablemente, bueno, esto estaría de cabeza. Si no somos amantes de la producción de textos, si no nos podemos expresar por escrito para que el otro me lea y me entienda, y entienda la idea que le quiero comunicar, no voy a hacer que mi alumno pueda redactar un texto en uno de los proyectos de español. Definitivamente. Si yo no escribo la reflexión de mi práctica, de lo que hice hoy, de lo que hice durante un semestre, de lo que hice durante un ciclo escolar, no voy a saber hacia dónde apuntar en el siguiente ciclo. Estos referentes en torno a saber expresarme oralmente hacia la maestra. ¿Y cuál es su opinión? Y nos quedamos callados. Y en la participación en los espacios de consejo técnico, son 2 o 3 maestros los que siempre tienen la mano arriba para opinar, y todos los demás, si no reflexionamos sobre nuestra práctica, si no leemos, si no tenemos desarrolladas esas habilidades, ¿cómo vamos a opinar en un espacio académico de estas características? Entonces, y la otra habilidad fundamental, si no sabemos escuchar, estamos perdidos. Todos los días estamos condenados en esta profesión a saber escuchar a un alumno que viene cargado de problemáticas,
a un docente que también tiene una vida privada y que seguramente pesa en algún momento para el desarrollo de su trabajo, a un director que tiene miles de actividades por desarrollar en una semana de trabajo y que le agobia sorprendentemente todo el trabajo administrativo, de organización de una escuela, del trato con los niños y con los maestros. Mientras no sepamos entender a la persona que nos está hablando y no le demos la dignidad como persona a quien está comunicándose con nosotros, tampoco podremos ser idóneos en esta tarea docente. Y en cuanto a valores, que son fundamentales y que ya los retomaba el licenciado Sergio, no nos alejemos mucho. ¿Qué tipo de valores? Los valores humanos que caracterizan a las personas en todo el mundo. Mientras nosotros tengamos una práctica en la que prevalezca el respeto, vamos a valorar las diferencias de cada uno de nuestros alumnos. Vamos a aprender con nuestros colegas en un ambiente agradable. Me voy a conducir de manera correcta para con mis autoridades educativas, porque va a prevalecer el respeto y son aspectos fundamentales. Tolerancia. Si siempre quiero que se haga caso únicamente a mis ideas y no respeto las de los otros y en cambio las pisoteo o comploteo con la idea de algún compañero, estamos perdidos. Valores tan simples, ¿eh? La igualdad. Se viene la Olimpiada del Conocimiento. ¿Qué alumno vamos a mandar de sexto grado? Ah, pues Jaimito, que es el hijo de mi vocal.